algunos de ustedes si en algún momento les han gustado, pero yo he estado fascinado de verdad. Quizás te he comentado en algunas otras ocasiones con películas de zombies. A mí me encantan, bro. Me fascina esta onda de Resident Evil, de Contagio. Hay otra película que se llamó apenas, ¿no? Bueno, apenas hace unos años, Guerra Mundial Z con Brad Pitt, que nos han dicho que nos parecemos bastante, ¿no? Es The Walking Dead, esa serie que es infinita, parece que nunca acaba, ¿no? Y me encantan todas estas series de zombies porque el suspenso, la emoción de que de repente todas tienen como la misma historia. Si las has visto, todas estas películas es como que un virus de repente se escapó de un laboratorio, empezó a infectar a las personas y siempre hay uno que sobrevive, como que algo le pasó, se desmayó. Y todos sus demás amigos están en zombies y él sobrevive. Y ahí empieza toda la lucha por sobrevivir ante este virus que ha mutado. De hecho, yo creo que en la pandemia yo pensé que algo así iba a suceder, ¿no? Pero me parece fascinante estas historias. Aparte de que me gustan las películas de terror, pero esto me parece intrigante, ¿sabes? Porque el estado zombie de los zombies, si los has visto en alguna película, es un poco raro. Porque son estas criaturas que están muertos, pero no están muertos. Y están vivos, pero tampoco están vivos como tal. Es justamente eso, el estado zombie, un poco raro. Oyen estos seres, porque acuérdate que si haces ruido empiezan a perseguirte, entonces tienes que estar callado, no hablar nada. Y si tienes un bebé, ya, asegúrate que te comieron a ti y a tu bebé. O sea, no tienes que hacer ruido, ¿no? Y aparte de todo, están muertos, pero necesitan comer. Entonces es algo extraño porque tampoco si no comen no se mueren, pero como que su cuerpo se quedó con la idea de que deben caminar, de que deben correr, de que deben comer, pero si no hacen eso no les sucede nada porque teóricamente ya están como muertos. Y sabes, creo que en algún momento, honestamente, personalmente, creo que sí puede ocurrir algo así. De hecho, si la historia de The Walking Dead no te la cuentan por qué sucedió, pero cuando investigas un poco resulta ser que parece que el gobierno americano trataba de hacer como un vamos a decir que un virus para los soldados, para hacer estos super soldados y que cuando murieran en batalla pudieran seguir peleando. O sea, eso es cuando investigas la historia de Walking Dead, cómo se salió ese virus. Y creo que en algún momento podría pasar en la humanidad de tantos inventos que hace el ser humano, que si modificaciones genéticas, y ahora ya puedes, o en un futuro cercano, que si quieres que tu bebé salga güerito con ojos verdes, no digan que yo lo hice, pero lo hice, por eso mi hijo está rubio, aunque yo no estoy, pero ya puedes elegir cómo nazcan y todo este tipo de cosas, de tantas cosas que inventa el hombre. Parece ser como que de pronto puede suceder algo así, sí lo creo, pero lo que quiero comentarte es que quizás ya estamos viviendo una época así, metafóricamente. Quizás no en un estado zombie físico, pero metafóricamente en un estado zombie, en un estado inconsciente de los seres humanos. Creo que estamos viviendo en esta generación donde a veces estamos tan envueltos en una rutina que realizamos automáticamente día con día. Donde no parece que encontramos un propósito en hacer las cosas, donde no parece que encontramos alegría al hacer las cosas. Y simplemente las hacemos porque es lo que se supone que debemos hacer. Te levantas, vas al trabajo, haces lo que tienes que hacer, comes, duermes y repites uno y otra vez y otra vez. Estudias a lo mejor y no necesariamente encuentras gusto. Reitero, no encuentro otra forma como explicarlo como ese estado zombie. Hago las cosas porque me acostumbré a hacerlas. Ni siquiera me gusta, ni siquiera encuentro alegría. Y sabes, sin importar qué edad tengas o qué generación hayas nacido, ¿no? Porque hay una generación Z que es de cierta época de nacimiento a otra, pero no importa en qué etapa hayas nacido. Creo que estamos viviendo en esta generación Z, pero Z de zombie, no estamos conscientes de muchas cosas de las que hacemos. Y me da la impresión que a veces comemos sin probar, escuchamos o oímos sin escuchar, hablamos sin pensar. Hacemos tantas cosas simplemente como que existimos, pero no disfrutamos de la vida, no disfrutamos el vivir, no disfrutamos los momentos. Solamente nos dejamos llevar por lo que tenemos que hacer.
Y entonces creo que estamos en esta generación que, permíteme sugerirte, que existe, pero se está olvidando de vivir. Donde poco a poco lo que tenía que ser una herramienta, ahora se ha vuelto un ídolo. Ahora se ha vuelto algo que nos controla. Donde debería ser una herramienta de comunicación, ahora es la mayor parte por donde te comunicas es esto. Y entonces ya no hay el disfrutar una relación frente a frente, ya no hay el pasar un tiempo sin que tomes tu teléfono para ver quién te está llamando, para ver cuántos likes tienes, para ver cuántos seguidores tienes, para ver quién te dejó de seguir y reclamarle y decirle, ¿por qué me dejaste de seguir? De seguro te enojaste conmigo. Y son cosas que reitero, vivimos en esta generación que tiene muy poca conciencia de las cosas que hacemos. Y precisamente he titulado a este mensaje, Viviendo la Generación Z. Y antes de continuar en esta conversación, te invito a que hagamos una oración. ¿Dices amén? Donde quiera que estés, inclina tu rostro. Padre nuestro, gracias te damos en este día por darnos un día más. Gracias. Gracias que nos permite, Señor, reunirnos en este lugar para compartir, para aprender de lo que está escrito en tu palabra, en la Biblia. Este libro que tú nos dejaste, Señor, que inspiraste a muchas personas a inscribirlo para poder aprender a tener una vida mejor, una vida como tú lo planeaste para cada uno de nosotros. Te rogamos, por favor, que en este día tú nos ayudes a comprender, a entender y a poner por obra lo que nos permites aprender. Que tu palabra, Señor, nos transforme, no solamente cambie nuestra conducta, sino que transforme nuestra vida. Que cada día, Señor, seamos ese ser humano, ese hombre que alcance la estatura perfecta como tu Hijo, Jesús. Que crezcamos de gracia en gracia, de conocimiento en conocimiento, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Amén y amén. Porque damos unas palmas todos juntos. ¿Sabes? Si quiero tomarme un poco de tiempo para hablarte precisamente un poco de la conciencia. Creo que una diferencia obvia entre estos seres llamados zombies a un ser humano, precisamente la diferencia obvia es la conciencia. Y de hecho no solamente con ellos, creo que somos la única especie en el universo que tiene conciencia. Sabes que no sé si tienes mascotas, iguanas, perros, gatos, lo que sea, pero cualquiera de ellos no tiene esta conciencia. Ellos no están pensando en qué día se van a morir. Híjole, ya tengo 13 años, me quedan 2 años más y me voy a morir. ¿Y a quién le voy a heredar esto? ¿A mis croquetas o mis huesos o mis no? Ellos no, cuando llegas de tu trabajo, no vienen a decirte, oye, ¿qué crees? Que me siento mal, siento como que no estoy alcanzando mi máximo potencial como canino. No, tampoco. O sea, no. Y creo que otra parte que tiene conciencia, aparte de nosotros, quizás algunos científicos lo han dicho, es el universo. Y creo que tú y yo tenemos esa conciencia, porque Dios nos ha dado esa conciencia como seres humanos. Pero me he dado cuenta que muchos de nosotros tenemos la imagen de Dios como un Dios sentado, y siempre es como este hombre barbón ya bastante viejo, sentado en lo más alto de un monte, y donde nosotros tenemos que escalar ese monte y lo más alto para tratar de acercarnos a Dios y llegar a Dios y cumplir todo lo que Él quería. Esa es más o menos la imagen que tenemos cuando nos hablan de Dios, una persona que está sentado como si Él no está en movimiento, y tú y yo somos los que estamos en movimiento. Que tú y yo somos los que nos tenemos que esforzar, somos los que tenemos que caminar, somos los que tenemos que escalar para llegar a encontrar ese Dios. Pero la verdad es que la descripción de Dios en hebreo y en griego es ruaj o neuma, que significa aliento, significa viento. Y el aliento no puede ser sin movimiento. Tú respiras y tienes aliento porque tus pulmones están en movimiento. El viento es movimiento.
Porque si no fuera movimiento, el viento sería simplemente aire. Y el aliento sin ese movimiento de los pulmones sería muerte. Pero a veces tenemos como esta idea de no, debemos esperar el plan de Dios porque a lo mejor te estás adelantando al plan de Dios. Es que eres tan rápido que Dios no te puede alcanzar y debes debes esperar a que Él te alcance. No. Sabes que muchas veces el que nos está esperando a que nos pongamos en movimiento es Dios a nosotros. A veces el que está esperando ¿cuándo vas a hacer lo que tienes que hacer? ¿Cuándo vas a dar el paso? ¿Cuándo vas a hacer lo que te he dicho que hagas? Porque a veces estamos esperando tantas cosas que no sabemos qué esperamos. Y no estoy esperando la voluntad de Dios. Y quizás su voluntad es que hagas, que te pongas en movimiento, que estés activo, que respondas a ese llamado en tu vida. Y sabes que a veces creo que Dios nos ve y se pregunta ¿por qué están tan estáticos? ¿Por qué están tan inmóviles? ¿Por qué no hacen algo en sus casas, en su matrimonio? A veces vemos el cristianismo como esta parte de religión. No tiene nada que ver con religión, tiene que ver con una fe, con confiar y creer en Dios, con creer en su palabra. Pero a veces no tenemos esa conciencia. Que sabes, quizás en este tipo que más conocido como comunicador, como pastor, como expositor si quieres, muchas veces hemos tratado de ilustrar predicaciones para que comprendas mejor, para que no te dé sueño, para que no te duermas. Porque a veces en el seminario teológico nos decían, si las personas se te duermen, es un pecado que las personas se te duerman, entonces tienes que hacer la predicación interesante. Pero después me puse a pensar, qué poca conciencia de los que están congregándose. Porque a veces perdemos la conciencia que la Biblia es la palabra de Dios viva. Yo no vengo aquí a expresarte mis ideas, yo vengo a expresarte lo que dice la palabra de Dios. Y eso debería tener total conciencia en tu vida. El de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que Dios le dictó a mucha gente. Sé que hay muchas personas que quizás no son cristianas, que argumentan, no, es que Dios no escribió la Biblia. Por supuesto que Él con su dedo no la escribió, pero inspiró a tanta gente que todos en diferentes eras, en diferentes épocas de años, de incluso cientos, miles de años de diferencia, y todos concuerdan con lo que está escrito. Se necesita un ser más allá que solamente una persona común y corriente con una inteligencia como tú y como yo para escribir un libro que hable absolutamente de todo. Solamente es algo que Dios puede hacer a través de su Espíritu Santo. Pero a veces creo que nos falta esa conciencia de decir, ¿sabes qué? Vengo a la iglesia no para escuchar el pensamiento de Emanuel o la elocuencia con la que quizás trata de predicar, sino vengo a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Esa palabra que transforma, que es viva y que es eficaz. Y quiero que me acompañes a un pasaje que será nuestro pasaje central. Si no traes Biblia, yo lo leo por ti, pero está en Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 41. Y dice lo siguiente. Luego Elías es un profeta que Dios envía a hablarle ciertas cosas al pueblo de Israel. Y te acuerdas que Elías, previo a esto, Dios lo mandó a que orara, y oró, y entonces dejó de llover en esa región donde estaban por 3 años. No cayó ni una gota. Por 3 años en toda esa región había una sequía horrenda. Y después vuelve a orar Elías y vuelve a llover. Y Elías es esta persona, como este ser también sobrenatural, que cuando él oró descendió fuego del cielo. Y tú conoces la historia entre los profetas y Elías. Y bueno, aquí voy a contarte otro poco de Elías. Elías le dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, sin en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo, es decir, se arrodilló, se postró, y oró con la cara entre las rodillas. Es decir, estas personas tenían de costumbre que cuando oraban pegaban su frente en el suelo para orar a Dios. Versículo 43. Luego le dijo a su sirviente, Elías le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Y su sirviente fue a mirar. Y regresó donde estaba Elías y le dijo: Elías, no vi nada,
7 veces le dijo Elías que fuera a ver, es decir, 7 veces le dijo, ok, ve a ver, regresó, nada, ve a ver, regresó, nada, ve a ver, regresó, así por 7 veces, ok. Versículo 44, finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo, oye, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale desde el mar. Entonces Elías gritó, corre, dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa, porque si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, esto es cuando ya ora y va a empezar a caer la lluvia, porque acuérdate, te comenté hace un momento que dejó de llover cuando oró. Aquí ya la lluvia es cuando va a regresar. Versículo 45, poco después el cielo se oscureció de nubes y se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Mira, este es un momento en donde Dios está actuando con intención en la historia de la humanidad. Es un momento donde los seres humanos son parte de lo que Dios está haciendo en la historia de los seres humanos, de esa actividad. Y uno de esos personajes principales es el rey Acab. Acab era el rey de Israel en ese momento. Y la verdad es que era un hombre maligno, que estaba casado con una mujer el triple de maligno que él, llamada Jezabel. Tú la conoces. Algunos la tienen por suegra. No es cierto. Este rey, aunque había sido testigo de la actividad de Dios, de los milagros de Dios, eligió vivir en contra de esa actividad de Dios. Pero la cuestión es que él no es el único. No, Acab no es el único que hacía eso, sino que la verdad es que todo el pueblo de Israel fueron testigos de momentos épicos. O sea, todo el pueblo de Israel fue testigo de cuando se abrió el mar para que ellos pasaran y pudieran escapar de los que los perseguían, los egipcios. Ellos fueron testigos de la columna de fuego que los acompañaba en el desierto en la noche, y esta columna de una nube gigantesca que los acompañaba en el día. Los israelitas fueron testigos de todos estos milagros que sucedieron. Fueron testigos de cuando Elías oró y descendió fuego del cielo y quemó todo el altar donde estaban ofreciendo sacrificios. Los israelitas fueron testigos de todo eso, pero no estaban conscientes, no entendían la actividad espiritual que estaba sucediendo. Porque no, sabes, a veces me he preguntado cómo puede ser que experimentes milagros tan grandes y todavía sigas dudando de que existe Dios. ¿Cómo puede ser que experimentes cosas tan increíbles y todavía dudes de que Dios está hablando a tu vida? Y llego a la conclusión, es porque no tienen conciencia de lo que está sucediendo. Lo ven, lo viven, lo experimentan, pero no están conscientes. Y esto es lo que está sucediendo en esta historia. Entonces parece que el pueblo, aunque es testigo, como que no les cae el 20 de que algo está sucediendo. Y creo que la mayor parte de personas, la mayor parte de seres humanos, querido, vivimos en un nivel de conciencia que permíteme llamarles un nivel de conciencia inconsciente. Y no nos damos cuenta que somos inconscientes. Por eso estamos en ese nivel inconsciente, porque no nos damos cuenta. No es que lo hacemos a propósito, en ese estado inconsciente. Te levantas, haces lo mismo siempre, te bañas, te cepillas. Supongo que te bañas y te cepillas los dientes. Creo que es parte de lo que haces diario. Te vistes, vas a tu trabajo, tomas café, qué sé yo. Y sabes que leí un estudio que en este nivel de inconsciencia, solamente en la forma en cómo nos bañamos, hacemos todo exactamente igual cada día. Y sabes que me propuse un reto y dije, voy a ver si sí es cierto. Y cuando empecé a poner atención, me di cuenta que sí es cierto. Cada vez que me baño lo hago exactamente igual. Siempre empiezo por tallarme la cabeza. Y dije, Dios mío, no puede ser posible que solamente en bañarme, parece que las decisiones que tomo ya están predecididas de qué es lo que voy a hacer. O sea, no estoy decidiendo conscientemente, estoy haciendo algo porque se me hizo costumbre. Ya no es decisión. Ya no es algo que hago consciente, lo hago inconscientemente. Y muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida, muchas de las decisiones que tomas, no las estás tomando.
Las estás haciendo porque estás acostumbrado, porque es algo rutinario. Y eso no es conciencia. Eso es algo que viene en tu inconsciente. Y entonces la cuestión, hermano querido, es, trágicamente, como hacemos estas cosas, lo mismo hacemos en la iglesia. Venimos el domingo, no porque, escúchame, no porque es una decisión que tomas el venir, sino porque es lo que haces los domingos, venir a la iglesia. Vienes y te sientas a escuchar una predicación por no sé cuántos minutos. Ojalá y el predicador sea rápido y sean 30 minutos o 40 máximo. Pero te sientas no conscientemente de qué es lo que vienes a hacer, sino porque es lo que se hace los domingos. Y porque si no lo haces, entonces te sientes que hay un vacío. No es el vacío de la presencia del Señor. Es porque rompiste algo en tu rutina, porque se vuelve algo rutinario. Y eso sí es religión, hacer algo por rutina, hacer algo porque tengo que hacerlo, hacerlo porque como no me queda de otra, porque es lo que estoy acostumbrado, entonces lo hago. Y eso hacemos. Vienes, levantas las manos, adoras, cantas, si es que cantas. Y si no cantas, pues nomás estás a lo mejor así, ¿no? Y te has preguntado por qué lo hago. O sea, ¿de verdad estoy consciente de qué es lo que vengo a hacer a la iglesia? ¿Estoy consciente de, como cristiano, si eres cristiano, de a quién sirvo, de a quién entregué mi vida? Déjame preguntarte, ¿estás consciente de que el Dios a quien sirves es un Dios vivo? Porque si estuvieras consciente, caminarías de una manera diferente. Una de las formas en las que puedes darte cuenta si has vivido una vida inconsciente es cuando ves hacia atrás, las últimas semanas, meses, años, y te preguntas, ¿a dónde se fue todo este tiempo? ¿Qué hice todos estos meses? ¿Qué hice en todos estos años? Y yo creo que cuando vas teniendo más edad, cuando vas envejeciendo un poco más, si me permites usar la palabra, es cuando te cae más la conciencia de qué hice con mi vida. Porque cuando eres joven es como la onda de X, somos chavos, y creo que eso es muy generación 2000, pero lo que sea es sabes que tengo tiempo, puedo hacer lo que yo quiera, y puedo ir aquí, puedo ir allá, y no importa las veces que me equivoque. El problema es que tienes poco tiempo en la vida. Y justamente cuando se te va acabando el tiempo, cuando te vas viendo más viejo y te das cuenta que no hiciste nada con tu vida, es cuando te cae la conciencia y dices, ¿qué hice con mi vida? Me doy cuenta que ya tengo 30 años y sigo viviendo con mi mamá, o tengo 30 años y sigo viviendo con mi papá, tengo 35 años y ni siquiera soy conocido por nadie, no he hecho nada de mi vida. No hay alguien que me conozca por algo que hice, porque dejé algo en alguien. Y empieza a caerte esa conciencia. Yo no sé si alguna vez has vivido algunos días común y corriente, en donde el día se te pasa súper rápido. Te das cuenta y de pronto ya son las 8 de la noche, 9 de la noche, y dices, ¿y qué le pasó al día? No es porque estuviste tan ocupado, es porque todo lo que hiciste lo hiciste en forma automática. Y nada de lo que hiciste te ocupaste de disfrutarlo. No te tomaste el tiempo de disfrutar a tu familia, de disfrutar la comida, de disfrutar la compañía de la gente que está a tu lado. Donde a veces tenemos estas relaciones solo por el deseo, solo por la pasión, solo por 5 minutos y literal 5 minutos de placer. Y te olvidas de disfrutar, de apreciar, de sentir. Y muchas veces nos olvidamos de eso mismo en la iglesia, de disfrutar la presencia de un Dios santo. De disfrutar, de alabarle, de cantarle, de hacerlo no porque es domingo, no porque es el día que me reúno, de hacerlo porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque me da pasión hacerlo, porque tengo ese deseo de hacerlo. Y entonces empiezas a vivir una vida inconsciente. ¿Sabes cuándo? Es otra de las formas, cuando empiezas a vivir una vida inconsciente. Cuando dices cosas como, detesto esta vida, me molesta esta vida. Y la pregunta a veces que se me viene a la mente es, ¿estás viviendo una vida inconsciente? ¿Por qué vivirías una vida que detestas? Quizás a las personas más grandes no les sucede, pero hay muchos jóvenes que de pronto me molesta mi vida, detesto esta vida, ni que estuviera tan padre este estilo de vida. ¿Y por qué estás viviendo una vida que detestas?
O sea, qué inconsciencia estar viviendo una vida que no te gusta. No te puedes esforzar de salir de una vida que no te gusta a vivir una vida que por lo menos te guste, si no es que la amas. Si hay algo en tu vida que no te gusta, ¿por qué no cambias para vivir una vida que por lo menos te agrade? Y me gustaría ilustrarte algo si me ayudas, equipo de producción, porque yo creo que no te das cuenta del poder que tienes como ser humano para cambiar el rumbo de tu vida. Porque sabes, aquí está bien que me la dejes, gracias. Supón que esta es una cuerda que es infinita, no tiene principio y no tiene fin. Y esta parte de aquí es muy importante, porque las decisiones que tomes aquí va a determinar si pasas una eternidad con Cristo o una eternidad sin Él. Y muchos no están conscientes que esto es lo que estás viviendo ahorita. Y a veces veo gente tan empecinada en tomando decisiones. Aquí nazco, crezco, me reproduzco y voy a invertir una gran cantidad de dinero para solo disfrutar mi millonada que tenga este cachito. Y todas las decisiones que tomas parece que están basadas en esto, y ese es el vivir una vida inconsciente. Que yo me gustaría de verdad invitarte a que crees conciencia y pienses esto. ¿Sería seguro para ti morirte el día de hoy? Es decir, ¿sería conveniente, o déjame replantear de otra manera mi pregunta, ¿estás preparado para conocer a Dios el día de hoy? Porque tú no sabes qué es lo que va a pasar con tu vida el día de hoy. Puede ser que ni siquiera llegues a tu casa al rato. Puede ser que subiendo a tu carro un accidente ocurra. No tienes el control sobre en qué momento vas a dejar de existir en esta vida. Y lo que tienes es tan poquito, 70 años, 80 años, 100 años, si fuiste al gimnasio, hiciste un montón de dietas y si tú quieres lo que tú quieras. Pero todo esto importa. Y muchos no han hecho esa conciencia de las decisiones que estoy tomando en esta vida van a determinar cómo paso una eternidad, en dónde voy a vivir la eternidad. Y simplemente seguimos tan empecinados con cosas tan insignificantes que cuando recobras esa conciencia, lo que haces es empezar a tomar las decisiones correctas que te posicionen para entrar en esa vida que Dios ha preparado para ti. Y sabes, hay un pasaje en la Biblia, la verdad, que describe este estado zombie, aunque creas que no, para mí lo describe muy bien. Y se encuentra en Apocalipsis en el capítulo 3, en el versículo 1. Y yo sé que lo has leído, es cuando el ángel escribe a las iglesias y le dice a cada una de las iglesias qué es lo que tiene en su contra. Y esta me parece que es en Sardis. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 3:1. Dice, yo sé todo lo que haces. Escucha, aquí viene la definición. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Es decir, tienes aspecto de una persona que vive, pero la verdad es que estás muerto. Y tus buenas intenciones casi están muertas. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta. Porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó a hacer. Escucha esto, versículo 3. ¿No recuerdas aquella tu disposición para escuchar y recibir? Pues manténla, escucha, y si es preciso, cambia de conducta, porque si no estás alerta. Y una de las traducciones en el lenguaje original del griego es: si no estás consciente, si no estás alerta, vendré a ti como un ladrón sin que sepas a qué hora voy a llegar contra ti. Déjame ayudarte un poco. Pareces vivo, pero estás muerto. ¿Sabes? Cuando vienes a escuchar una predicación como algo rutinario, eso es parecer estar vivo pero estar muerto. Porque ¿cuál es la clave de estar vivo, estar consciente? Déjame explicarte. Hay una gran diferencia entre saber y conocer.
Saber es información adquirida. Estar consciente, la conciencia exige un cambio. Hay personas que saben que tienen sobrepeso, pero no están conscientes de que tienen sobrepeso, porque aunque lo saben, no hacen nada para cambiar su sobrepeso. Hay personas que saben que tienen diabetes, pero no están conscientes de la enfermedad que tienen, porque siguen comiendo como si no tuvieran. Sabes que hay cosas que le molestan a tu esposo o a tu esposa, es información adquirida, pero no estás consciente porque no cambias para dejar de hacer lo que a él o a ella le molestan. Eso es la conciencia. El saber es información adquirida, tienes la información, pero la conciencia exige un cambio. Cuando tú vienes a sentarte como el día de hoy, escuchar un mensaje de la palabra de Dios, de lo que está escrito en su palabra, adquieres información, pero estás inconsciente. Es decir, parece que estás vivo, pero estás muerto porque no tienes la conciencia. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en tu conducta. Y entonces la pregunta es, ¿para qué quieres adquirir más información si con la poca que tienes no la pones por obra? Si con la información que tienes hasta ahora no haces un cambio de vida, no haces un cambio de conducta, como lo está diciendo aquí. Si hay algo que has visto que en tu vida no está bien, necesitas cambiar de conducta, necesitas despertar, necesitas regresar a esa conciencia y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy seguro que este es un mensaje que a muchas personas no les gusta escuchar acerca del infierno y del cielo. Todos estamos más alegres cuando predicamos acerca de Dios te va a bendecir y eres más que vencedor. Pero también esto está escrito en la Biblia y también necesitas saberlo. También necesitas entender qué es lo que necesito cambiar. Ahora fíjate en Primera de Reyes, continuando en nuestro pasaje inicial, en el versículo 18, capítulo 18, versículo 45, disculpa. Te lo voy a leer otra vez, es el pasaje que leímos al principio, pero ahora voy a iniciar desde abajo hacia arriba. Dice, poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Sabes, Acab había sido testigo de la actividad de Dios, te lo comenté, pero él no era partícipe, no era consciente de ello. No era consciente de lo que estaba sucediendo. ¿Hasta cuándo Acab fue que cobró conciencia? Hasta que empezó a mojarse. Hasta que empezó a llover y empezó a mojarse. Entonces ahí fue que cobró conciencia de lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué significa esto para ti, para mí hoy en día? ¿Qué significa esa lluvia? La lluvia significan las consecuencias de tus decisiones. Las consecuencias de no vivir una vida consciente de lo que Dios está haciendo. Las consecuencias de no vivir una vida consciente de las decisiones que tomas en tu matrimonio, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y después vienen estas consecuencias de que viene un divorcio, de que viene una separación, de que tus hijos no te quieren ni ver. Y entonces te preguntas, pero Dios mío, ¿por qué me haces esto? ¿Y sabes cuál es la respuesta de Dios? Yo no te he hecho nada. Es la consecuencia. ¿Sabes de qué? De no escuchar mi voz. Porque sabes que muchas veces ya no escuchamos la voz de Dios y lo que escuchamos es el eco de su voz. ¿Y sabes qué es el eco? Las consecuencias de tus decisiones. Sabes que la única forma de que escuchas el eco de una persona es cuando estás lejos de ella. Y si estás escuchando el eco de Dios en tu vida es porque estás lejos de Él. Y ahorita puedes darte cuenta que hay muchas voces haciendo eco en tu mente, como la voz de tu mamá o la voz de tu papá diciéndote, ¿y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no te levantaste? ¿Y por qué no limpiaste? Porque estás lejos de ellos y su voz resuena aquí. Muchas de las consecuencias que tienes, a veces queremos culpar a Dios y recobramos conciencia cuando estamos mojándonos, cuando nos está lloviendo, cuando estamos en esa tormenta. Y Señor, ¿pero por qué? Porque no quisiste escuchar mi voz. Y sabes que la situación, querido, es que Acab no comprendió ninguna de las situaciones hasta que empezó a llover. Y lo triste es que incluso después no corrigió su vida. Sabes que muchos de nosotros, incluso aún después de las consecuencias, aún después de una separación, aún después de un divorcio, sigues sin entender y sigues haciendo lo mismo una y otra vez. Y entonces ya llevas 2 divorcios, y entonces ya llevas 3 divorcios, y luego ya llevas 4 divorcios. Al rato ya dices, no, bueno, es que quizás yo soy como el nuevo Salomón, hasta tener 1000 mujeres.
Me faltan 999 todavía. Y son simplemente consecuencias. Ahora, ¿cómo podemos entonces, para ir concluyendo con este mensaje, cómo podemos cobrar esa conciencia? ¿Cómo puedo recuperarla? Creo que necesitamos empezar a entender que no somos seres materiales en un mundo espiritual. Necesitamos entender que al revés, somos seres espirituales en un mundo material. Y cuando entiendes que eres un ser espiritual, dejas de tomar decisiones en base a lo material y te enfocas en la cuestión espiritual. La espiritualidad no tiene que ver con una religión, lo reitero, y me gustaría que todos juntos pudiéramos ponerle un fin a la religión, porque la religión ha sido una toxina para la humanidad, de manipulación, de temor, de opresión. Es completamente diferente ser espiritual. Es algo más profundo que solamente religiosidad. Y cuando entiendes que eres un ser espiritual, empiezas a tomar decisiones espirituales. Empiezas a tomar decisiones basadas en el amor y no en el deseo. Empiezas a tomar decisiones basadas en el servicio y no en la avaricia. Empiezas a tomar decisiones basadas no solamente en el momento, en la lujuria, sino en la pasión. Y cuando te das cuenta de eso, tus decisiones en tu vida empiezan a cambiar. Empiezas a darte cuenta, ¿sabes qué? Soy un ser espiritual que no vine aquí para recibir, vine aquí a la tierra para dar. No vine para ser servido, vine para servir a los demás. No vengo a la iglesia a ver qué me dan, a ver qué recibo. Vengo a ver qué puedo servir a los demás. Vengo a ver qué puedo dar a los demás. Si vamos a aplaudir todos juntos. Cuando cambias ese pensamiento, dejas de tomar decisiones basadas en la venganza y tomas decisiones basadas en la compasión. Eso es ser espiritual. ¿Sabes, querido? Porque mira en el versículo 42. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Y luego dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo a Elías que fuera a ver. Y finalmente la 7ª vez su sirviente le dijo: ¿sabes qué? Ahora sí vi algo. Vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías, el profeta, le gritó: corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Quizás la parte que podemos ver en esto del siervo de Elías, que me parece un nombre interesante, que por alguna razón la Biblia no nos da su nombre, pero el lenguaje de este sirviente debería de ser nuestro lenguaje como cristianos. ¿Cuál es ese lenguaje? Confiar y obedecer. Ese es el lenguaje de la fe cristiana: confiar en Dios y obedecer a Dios. Aunque tus ojos no vean, si Dios te dijo algo, ve y hazlo. ¿Sabes? Porque yo no sé tú cómo serías, pero si tú fueras el siervo de Elías, pero ¿cuántas veces tú hubieras regresado al mar a ver si ves algo? Yo me pongo en esa historia y yo digo, no sé, yo iría 3 veces. Si a la 4ª me manda y no veo nada, ya le diría: mejor ve tú. Porque no sé, que a lo mejor yo no puedo percibir estas cosas. A lo mejor yo me estoy equivocando, a lo mejor yo no sé ver, no sé, pondría un montón de pretextos. Pero me parece interesante que este siervo no preguntó, no cuestionó, no dijo: oye, ya es la 7ª vez que veo, ¿qué se supone que? Nada. Obedeció y confió en lo que Elías le estaba diciendo, y al final obtuvo su recompensa. Cuando tú decides obedecer y confiar en Dios, aunque tus ojos no vean lo que se supone que debes de ver, vas a recibir la recompensa. Dios te va a recompensar con el milagro que has estado esperando, que has estado buscando. Esa era su motivación: confiar y obedecer. Ahora bien, yo no sé si sabes lo increíblemente poderoso que es confiar y obedecer a Dios. Quizás no has tenido conciencia de eso, de lo de verdad poderoso que es. ¿Sabes? Porque aún si no crees en Dios, si quizás hay personas que no creen en Dios que están entre nosotros, es increíble cómo funciona la palabra de Dios si la aplicas a tu vida aunque no creas en Dios.
Porque los principios bíblicos son tan poderosos y funcionan aunque no creas en Dios. Tan solo aplica por inicio los 10 mandamientos en tu vida. No robes, no mates, no le robes la mujer a nadie, por favor, ni sus posesiones. Y con solo eso, ama a los demás como a ti mismo. Con solo eso que apliques, tu vida es transformada inmediatamente. Aunque no creas en Dios, cuando pones en práctica los principios bíblicos, transforman tu vida. Y sabes que necesitamos, y mi invitación para ti, yo no quiero convencerte de creer en Dios o de confiar en Dios. Quiero invitarte a que tomes conciencia de las cosas que estás haciendo en tu vida y por qué las estás haciendo, de a quién estás sirviendo, de cuando vienes a la iglesia, ¿qué vienes a hacer? ¿A quién vienes a adorar? Versículo 41. Luego Elías le dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. ¿Sabes? Escucha, para esta fecha no había lluvia, no había ni siquiera brisa, no había truenos, no, nada. Estaba completamente seco. Después de 3 años y medio todavía no sucedía. Pero Elías le dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta que se acerca. Después de tanto tiempo, el pueblo de Israel no había oído el sonido de la lluvia tocar el suelo. No lo habían escuchado. Y ¿sabes algo que me pregunto al leer esto? ¿Qué tan rápido olvidamos el sonido de algo? ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te llama por teléfono y si no tienes su número registrado, de pronto es como: ¿quién habla? Porque te olvidas del sonido de su voz si no hablas con ellos muy seguido. Me permite sugerirte que muchos de nosotros hemos olvidado el sonido de la voz de Dios. Y a veces quizás decimos: Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no te escucho? No es que no te he hablado, es que tú me has dejado de escuchar. Porque yo sigo hablando a tu vida continuamente, pero tú has olvidado el sonido de mi voz. Y cuando veo que Elías está diciendo: ¿sabes qué? Escucho el rugido de una lluvia que se avecina. Todavía no está sucediendo, pero va a suceder. Creo que hay personas que están tan conectadas con Dios que pueden escuchar el sonido de cosas antes de que sucedan. No estamos hablando de adivinación, no estamos hablando ni siquiera de predecir el futuro, sino que a veces creo que cuando estás tan conectado con Dios puedes ver, puedes percibir cosas antes de que pasen. Y sabes, yo te quiero contar esta última anécdota. Recuerdo que mi padre, cuando todavía vivía, un día vivíamos todavía en California, ni siquiera estábamos aquí en México, y estábamos él y yo fuimos a desayunar como usualmente lo hacíamos, ¿no? Pero ese día mi papá me empezó a decir cosas como si él percibía que en algún momento ya se iba a morir, pero todavía faltaban, no sé, algunos años. Pero en ese día no sé qué le pasó. Y él, ¿sabes qué? Me estaba diciendo: hijo, ¿sabes qué? Que cuando yo ya no esté, haz esto y un montón de cosas. Incluso me dedicó una canción ese día de Vicente Fernández, El hombre que más te amó se llama. Y me sacó de onda, pero sabes que al final, no sé, simplemente pensé: a lo mejor mi papá tiene uno de esos días donde se despertó triste, ¿verdad? Pero hubo una cosa importante que me dijo, y él me dijo: hijo, sabes, yo sé que en tu plan de vida no estás contemplando ser pastor, ni predicar, ni absolutamente nada de eso. Él lo sabía perfecto. Me dijo: yo sé que tú no quieres nada de eso, pero Dios te ha llamado. Y cuando sea el tiempo indicado, lo vas a hacer. Eso es que en ese momento, pues simplemente, sí, está bien, como la verdad reconozco, le di el avión, sí,
Me imagino que sí. Pero nunca voy a olvidar ese día, porque mi papá supo escuchar el sonido de una lluvia, de una tormenta, antes de que incluso sucediera. Y por la gracia de Dios, aquí estoy el día de hoy, compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes, exponiendo la palabra del Señor. Y quiero invitarte a que medites un momento donde cobres esa conciencia, hermano querido, de que fuiste creado para más. Fuiste creado para mucho más que lo que solo puedes ver, que lo que solo puedes tocar. Fuiste creado para algo mucho más que solamente esta vida que estás viviendo en este momento. Fuiste creado para la eternidad. Y ¿sabes qué, querido? Yo no sé tú, pero yo no quiero solamente existir. Yo quiero vivir una vida de forma trascendente. Que cuando las personas puedan ver ese ejemplo de vida, pueda ser de inspiración para ellos y decir: ¿sabes qué? Emanuel supo escuchar el sonido de la lluvia incluso antes de que lloviera. Y que cada uno de nosotros podamos marcar esa diferencia en nuestras familias, en nuestros hogares. El ser conscientes de que la vida que Dios nos ha dado es un regalo y tenemos que apreciarlo y vivir cada día como si fuera el último día de tu vida. ¿Por qué no inclinas tu rostro donde quiera que estés? Bendito Dios.